Territorio de Wyoming, septiembre de 1887. Justo antes de que la primera nevada cayeran los relámpagos atravesando el cielo sobre la cordillera Wind River, los truenos sacudieron la tierra como si tuviera huesos que traquetear. Zane Northwood se ajustó mejor el guardapolvo sobre los hombros y pateó a su caballo, impulsando al caballo a través de las cortinas de lluvia. Debería haberse quedado en la cabaña cuando las nubes se extendieron sobre los picos esa mañana, pero el ganado se había dispersado durante la noche y no podía soportar la idea de dejarlos en manos de los lobos, o algo peor. Se acercaba al borde de un barranco cuando oyó un ruido suave, amortiguado por el viento y el agua, pero inconfundiblemente humano. Un grito llovió con fuerza. Los cascos gelatinosos resoplando resbalaron en el barro. Zane escudriñó la oscuridad. La lluvia le picaba los ojos. El grito volvió a sonar más cerca, áspero y tembloroso. «¡Hola!», gritó. «¿Quién está ahí?». Un relámpago iluminó la ladera. Justo al lado del sendero, cerca de un pino caído, había una figura desplomada, empapada hasta un gorro que se aferraba a su cabello enredado. Desmontó rápidamente y sus botas se hundieron en la tierra húmeda. Ella levantó la vista cuando él se arrodilló a su lado, con los ojos muy abiertos por el miedo y algo más profundo. «No me toques», dijo con voz entrecortada, pero su cuerpo temblaba violentamente. «No te haré daño», dijo Zane con voz firme y baja. «Pero te congelarás si te quedas aquí afuera». «¿Vienes conmigo?», parpadeó la mujer, mientras el agua corría por sus mejillas como lágrimas. Ella no se movió. Zane se quitó el abrigo y lo envolvió sobre sus hombros antes de levantarla en sus brazos. Era más ligera de lo que debería haber sido. El caballo bailaba nervioso mientras él la levantaba y subía detrás. El viaje fue lento debido a la lluvia, pero su cabaña estaba a solo 1 milla de la cresta. El viento gritaba, pero la mujer en sus brazos permaneció en silencio, presionada contra su pecho como si estuviera tratando de no existir. Cuando llegaron a la cabaña, Zane abrió la puerta de una patada con una bota y la llevó adentro. La colocó en el catre junto al hogar y encendió la linterna, proyectando una luz dorada sobre la habitación. «Primero el fuego», murmuró, y se arrodilló para encender una cerilla. Ella habló por primera vez desde el juicio, con voz baja. No sabía a dónde más ir. Miró hacia atrás, su rostro estaba pálido, los labios azules. «No tienes por qué dar explicaciones», dijo. «Deja que te calentemos». El fuego crepitó y cobró vida. Zane se quitó la camisa mojada y le entregó una manta de lana del baúl. Ella lo miró fijamente por un momento antes de envolverlo fuertemente a su alrededor. «Soy Zane Northwood», dijo, ofreciéndole una taza de lata con agua tibia. «¿Tienes un nombre?», dudó, mirando el fuego como si fuera a tragarse su agujero. Entonces ella asintió. «Delia Monroe, ¿a dónde te dirigías? ¿Dileya?». Ella miró hacia abajo, dentro de la taza. «En ningún lugar». Estaba corriendo. Zane se sentó frente a ella, lo suficientemente cerca para sentir el calor del fuego, pero no tan cerca como para sentirse acorralada. «¿De qué?». Los dedos de Dileya se apretaron alrededor de la taza. «Mi marido murió el invierno pasado», dijo. «Luego los peones del rancho se fueron. El banco vino. Dijo que la tierra no era mía. No me quedaba ningún sitio así que caminé. La tormenta me atrapó cerca de la cresta». Él estudió su rostro. Tenía pómulos altos, suciedad manchada a lo largo de su mandíbula, pero algo bueno debajo de todo eso. Había líneas de tristeza alrededor de su boca que no pertenecían a alguien tan joven. «Dijiste que era», dijo él. «Significa que ahora estás solo». Dileya asintió. «No tengo a nadie». Zane se reclinó y sintió que el corazón le latía con fuerza de una manera que no esperaba. «¿Lo haces ahora?». Sus ojos se levantaron. «¿Por qué dirías eso?». «Porque no soy de los que deja a alguien llorando en el barro». Ella volvió a mirar hacia abajo, pero esta vez su labio tembló. «No estaba llorando pidiendo ayuda», susurró.
Solo estaba llorando. Zane no respondió. Él simplemente se puso de pie, se acercó a la estufa y comenzó a calentar una sartén. ¿Tienes hambre? Ella asintió. Él cocinó frijoles y pan de maíz y comieron en silencio. La tormenta todavía aullaba afuera. Después, Dileya se sentó junto al fuego, acurrucado en su abrigo, mirando fijamente las llamas. Zane se instaló una camilla al otro lado de la habitación. La cabaña era pequeña, pero tenía suficiente espacio para que ella se sintiera segura. Apagó el fuego y se tumbó con los brazos detrás de la cabeza. Ella habló en el silencio. ¿Por qué estás aquí arriba sola? Respondió sin abrir los ojos. Solía ser capataz de ranchos cerca del Aram. Perdí a mi esposa en el parto hace 3 inviernos. Después de eso, no pude afrontar el pueblo. Así que vine aquí. El viento aullaba de nuevo, pero dentro de la cabaña ya hacía calor. Aún así, la voz de Dileya se suavizó. Lo siento. Asintió una vez. Yo también. Guardó silencio un buen rato. Pensó que se había quedado dormida, pero entonces la oyó susurrar tan bajo que casi no la oyó. Gracias por detenerte. Zane abrió los ojos y observó las sombras bailar en el techo. Te oí llorar, dijo. Eso es todo, pero fue más que eso. Él no había sentido nada en años hasta ahora, y ella no había confiado en nadie durante más tiempo. Afuera la tormenta empezó a pasar y los truenos se fueron apagando hasta convertirse en retumbos distantes. Dentro, algo nuevo comenzó a instalarse entre ellos, silencioso, tácito, pero allí, cálido. Por la mañana, la tormenta se había disipado en la tierra, dejando tras de sí un silencio pálido y quebradizo. La niebla se cernía sobre la cresta, suavizando el mundo en tonos grises y plateados. Zane salió temprano, la puerta crujió detrás de él, y se agachó cerca de la pila de leña, apilando troncos en el hueco de un brazo. Sus manos se movían lentamente, no por cansancio, sino por algo más silencioso, una necesidad de mantener sus pensamientos quietos. Dentro, Dileya estaba descalza cerca de la estufa, con el pelo seco ahora, pero sin peinar, con una trenza medio comenzada y ya cayendo suelta. Ella no había pedido nada, pero había reavivado las brasas y calentado la sartén. El olor a tocino flotaba por la habitación. Él trajo la madera. No era necesario que hicieras eso, dijo, colocando la pila junto al hogar. Lo sé, respondió ella sin levantar la vista. Pero usé tu manta. Parecía justo. Zane vertió agua en el recipiente y se lavó las manos. Siempre liquidas las deudas así de rápido. Lo intento, dijo, dándole la vuelta al tocino una vez. Pero debo más de lo que jamás podré pagar. Se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados sin apretar. Trabajó con movimientos practicados, pero sus hombros permanecieron tensos como si estuviera esperando que algo se rompiera. ¿Planeas seguir corriendo? Dileya se giró, levantó la sartén y raspó el contenido en 2 platos de hojalata. Ya no queda ningún lugar a donde correr. Tomó un plato y se sentó cerca de la ventana. Eso no es lo mismo que querer quedarse. Ella se sentó frente a él. Sus dedos eran delgados y los nudillos estaban en carne viva en los bordes. Ella se quedó mirando la niebla. No sé qué quiero, dijo ella. Solo sé lo que no sé. Zane asintió una vez. A veces ese es el lugar para empezar. Comieron en silencio, raspando suavemente los tenedores. Sus ojos se dirigieron a la alforja que había colocado cerca de la puerta la noche anterior. Estaba hundido por el peso y desgastado en las costuras. ¿Qué hay dentro? Él preguntó. Ella dudó. Libros de leer. Mi esposo llevaba los registros. Creía en el orden. Pensó que nos protegería. ¿Lo hizo? No. Zane tomó su café y bebió lentamente. Los conservas porque importan o porque no sabes qué hacer sin ellos. Los dedos de Dileya se apretaron alrededor de su tenedor. Alguien debería recordar que lo intentó. Él dejó que eso se asentara. Entonces guárdalos.
Después de limpiar los platos, ella salió al porche con los brazos cruzados. La niebla se estaba disipando, dejando al descubierto la baja extensión de pastizales y la lejana y oscura línea de árboles. Zane se unió a ella, poniéndose una camisa seca sobre la cabeza. «He derribado las vallas», dijo, mirando el horizonte. El ganado se dispersó un poco. «¿Puedo ayudar?» Zane la miró. «Sé cómo», añadió. «Teníamos manos, pero cuando se fueron, estaba solo yo». Él asintió. «No conduces bonito», dijo ella. «Pero yo me quedo». Ensillaron 2 caballos, el castrado y el más pequeño que reservaba para transportar provisiones. Ella montó sin pedir ayuda, con la falda subida por encima de los tobillos y las botas gastadas pero resistentes. Cabalgaron uno al lado del otro a través de las colinas bajas donde la escarcha aún no había tocado la hierba. El aire olía a pino húmedo y tierra descongelada. Señaló un riel roto cerca del lecho del arroyo, y ella desmontó antes que él, levantando el poste con ambas manos mientras él estabilizaba la viga transversal. Trabajaron sin hablar mucho, el ritmo llenaba el aire entre ellos. Ella no se inmutó ante el peso ni el barro. Cuando un ternero se acurrucó a lo lejos, ella se giró hacia el sonido, entrecerrando los ojos como si ya supiera lo que debía hacer. A última hora de la tarde, habían reparado 3 rieles y logrado que 3 terneros volvieran a pasar por la puerta. Zane la observó mientras se quitaba el pelo de la cara con el dorso de la mano. La suciedad le corría por la mejilla. «No tienes miedo al trabajo», dijo. «Nací para esto», respondió Dileya. «La gente piensa que las mujeres no pueden gestionar la tierra, pero lo hacemos todo el tiempo. Simplemente no siempre es lo suficientemente fuerte como para que se note». Él dio una risa suave. «Ahora te están notando». Ella lo miró, la sombra de algo más cálido cruzó su rostro. «No haces preguntas como los demás hombres». «Quizás no soy como los demás hombres». Ella no respondió, pero no apartó la mirada. Cabalgaron de regreso mientras el sol se ponía detrás de las colinas, proyectando largas sombras color ámbar sobre la hierba. En la cabaña, desencilló el caballo sin esperar a que se lo dijeran y colgó la brida con cuidado. Una vez dentro, se quitó la trenza y la peinó junto a la ventana, de espaldas a él. El fuego se había encendido de nuevo, bajo y constante. Zane vertió agua en la tetera. «¿Planeas dormir adentro otra vez esta noche?» Dileya no se giró. «A menos que prefieras que no lo haga». Se acercó un paso más, pero no demasiado. «Preferiría que lo hicieras». Ella se giró lentamente y sus ojos se encontraron con los de él. «Entonces lo haré». Afuera el viento volvió a levantarse, pero ahora sonaba diferente. Menos como una amenaza, más como una canción de cuna que serpentea entre los árboles. Dentro el silencio se prolongó largo y fácil. Ninguno de los dos dijo nada más antes de dormir. Pero cuando ella se acomodó en el catre y él se acostó al otro lado de la habitación, ambos supieron que el silencio entre ellos había cambiado. Ya no nació de la precaución. Se estaba convirtiendo en algo así como la confianza. A la mañana siguiente apareció una escarcha que se aferró al cristal de la ventana como un encaje, delicado y fugaz. Zane salió antes del amanecer. Su aliento se elevaba en nubes mientras transportaba avena al cobertizo. Cuando regresó, Dileya estaba sentada a la mesa, con un trozo de papel delante y un lápiz en la mano. Dejó sus guantes sobre la rejilla de la estufa para que se secaran. «No te oí levantarte, no pude dormir», dijo sin levantar la vista. «Tu suelo contiene cada arroyo como si tuviera secretos». Él vertió agua en la palangana y miró su página. «¿Estás escribiendo?» «Tratando de recordar la disposición de nuestro antiguo pasto». Ellen golpeó el borde con la uña. «Solía caminar por cada valla con mi esposo antes de que llegaran las heladas. Pensé que tal vez si lo alargaba podría conservarlo por más tiempo». Zane no respondió de inmediato. Él llenó la tetera y la puso sobre la estufa, luego se sentó frente a ella. «¿Planeas intentar conseguir otro pedazo de tierra?» «No sé qué hacer con esto», dijo.
Pero no me gusta la idea de olvidar cómo me sentí al pertenecer a algún lugar. Zane se reclinó en su silla. Hay tierra más allá de la segunda cresta. No pertenece a nadie. Si estás dispuesto a luchar contra la roca y el frío por ello. He peleado cosas peores, dijo. Él asintió brevemente. Entonces tal vez podrías echar un vistazo conmigo cuando el sol esté más alto. Dobló el papel y lo metió en su bolsillo. Me gustaría eso. Abandonaron la cabaña después del desayuno y subieron la pendiente a pie. La escarcha se suavizó bajo sus botas, y a medida que el sol coronaba los árboles, su calor se extendió lentamente por las colinas. Zane abrió el camino, deteniéndose de vez en cuando para comprobar si había señales de alces o para señalar donde el suelo se movía con la nieve derretida en primavera. Dileya siguió su ritmo, silenciosa pero atenta. Cuando llegaron a la cima de la cresta, respiró hondo y se quedó quieta. Debajo de ellos se extendía un largo hueco, bordeado de pinos e iluminado por el sol de la mañana. Un arroyo cortaba el centro como una cinta. No esperaba que fuera tan abierto, dijo. La mayoría de la gente lo pasa por alto, respondió Zane. Hay mucho trabajo que limpiar. Se agachó, rozando con la mano un manojo de centeno silvestre. Es bueno. La tierra se asienta de forma diferente cuando se la deja sola un tiempo. La observó mientras sus dedos presionaban la tierra. La tierra recuerda a quien es amable con ella. Dileya se levantó y lo miró. Suena como si hubieras hablado con él tú mismo. He escuchado, dijo. Se quedaron hasta el mediodía, caminando por el borde del claro, marcando donde la nieve se acumulaba más profundamente y donde la roca rompía la superficie. Ella preguntó sobre cortavientos y derechos de agua. Él respondió sin pretensiones ni orgullo, solo con un conocimiento firme construido a lo largo de años de cuidar lo que otros habían dejado atrás. En el otro extremo del hueco, se sentaron en un tronco caído y compartieron una tira de carne de venado seca que había traído en su abrigo. Dileya masticaba lentamente, con la mirada fija en un halcón que volaba en círculos en lo alto. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años, dijo en voz baja. Pero incluso así, la enterramos bajo los álamos detrás del granero. Después de eso, dejé de hablar tanto. A mi marido nunca pareció importarle. Le gustaba la tranquilidad. Zane no la interrumpió. No lo extraño como la gente espera, continuó. Pero extrañaba la estabilidad de saber que alguien más se levantaría cuando yo lo hiciera y se dormiría cuando yo me acostara. Cambió el peso del cuerpo, con los codos sobre las rodillas. La estabilidad importa más de lo que la gente cree. Dileya lo miró entonces. He visto hombres que hablan de promesas y hombres que simplemente las cumplen. Me pareces del segundo tipo. No hago muchas, dijo, pero no rompo las pocas que hago. Ella asintió una vez y se sentaron un buen rato, el sol calentándoles la nuca, el arroyo murmurando abajo. Para cuando el cielo empezó a teñirse de rosa, ya habían regresado a la cabaña. Dileya recogió leña de pino mientras él revisaba los caballos. Cuando entró, ella ya estaba removiendo harina en un cuenco, con las mangas arremangadas hasta los codos y el cabello recogido con una tira de muselina. Se apoyó en el marco de la puerta. ¿Seguro que quieres? ¿Cocinar de nuevo? No me gusta quedarme de brazos cruzados, dijo ella. Además, preparo mejores galletas que conversación. Zane sonrió levemente. Probaremos esa teoría. Esa noche, después de cenar y de que el fuego se hubiera reducido a brasas, se echó el chal sobre los hombros y se sentó cerca de la chimenea, con las piernas dobladas. Zane se sentó frente a ella, remendando un desgarrón en su alforja. Dileya rompió el silencio. ¿Crees que estamos destinados a estar solos después de perder a alguien? No respondió de inmediato. El hilo atravesó el cuero, sus dedos trabajaban con memoria muscular. Creo que algunas personas encuentran el camino de regreso, dijo él. Si están dispuestos a dejar que el dolor forme parte del mapa, observó el fuego. Y si no lo están, se quedan perdidos más tiempo, dijo él.
Pero no siempre para siempre. La mirada de Dileya se cruzó con la suya. Todavía crees en un futuro, dejó la aguja. Yo creo en el presente. El resto puede surgir de ahí. Miró al suelo y luego lentamente volvió a mirarlo. ¿Te molestaría mucho si? ¿Me quedé un rato más? No, dijo en voz baja y segura. No me molestaría en absoluto. Sus hombros se relajaron un poco. Y por primera vez desde que había entrado por su puerta, se permitió descansar con ambos pies bajo el suelo, como si hubiera empezado a confiar en que el suelo no se movería. Para cuando se derritió la última nieve de la ladera norte, el arroyo había crecido con el agua de deshielo, cayendo rápidamente sobre las piedras bajo la cresta. El suelo se había ablandado lo suficiente para plantar, y el aire olía ligeramente a pino descongelado y a la rica y oscura promesa de la tierra que despierta después del sueño. Dileya estaba de pie al borde del claro, con las mangas remangadas y la falda sujeta con alfileres a las rodillas. Marcaba a Rose con un palo que ella misma recortaba, siguiendo con la mirada cada surco con silenciosa concentración. Zane la observaba desde los escalones de la cabaña, con un saco de maíz apoyado en la cadera. «Tienes una línea recta», dijo. Ella lo miró, apartándose un mechón de pelo de la cara con la parte posterior de su muñeca. Solía atar cuerdas entre estacas, pero he aprendido a confiar en mi ojo. Dio un paso adelante, dejándose caer a su lado. ¿Te importa si te acompaño? Ella le entregó el palo. Vamos entonces. A ver si tus manos son tan firmes como tu habla. Trabajaron juntos, el ritmo suave ahora, señaló ella. Él lo siguió, presionando con la punta de su bota para afirmar la cuerda. El sol ascendía más alto, y sus sombras se extendían a lo largo de los surcos. Después de un rato, ella rompió el silencio. Ese hueco que me enseñaste, se mantiene seco durante la primavera, casi siempre. Se sacudió las manos y se apoyó en una rodilla. He visto que tiene un poco de agua estancada cerca del arroyo, pero se drena rápido. Ella asintió con la mirada perdida. Si construyo un cobertizo ahí, necesitaría talar pinos. Me vendrían bien algunos de esos troncos cerca de la cerca este. Zane hizo una pausa. ¿Es una idea o un plan? No hago planes sin pensar primero, dijo ella. Él se sacudió la suciedad de los pantalones. Luego ya veremos. A ello. Tengo suficientes herramientas y las sierras afiladas. Dileya lo miró. Luego, a la línea que habían trazado. ¿Me ayudarías con eso?, asintió. Si piensas quedarte, ya no es solo tuyo construirlo. Retrocedió un paso, dejando que su mirada recayera en el campo, la cresta, la tranquila cabaña que había detrás de ellos. Me gustaría hacer algo que no desaparezca con el cambio de tiempo. Zane tomó el saco y se lo entregó. Luego plantamos. Echaron semillas a mano, una por cada pocos centímetros, como le había enseñado su padre. A media tarde, las rosas estaban plantadas y ella se apoyó en la azada, con el sudor latiendo en su frente. Tienes una forma de moverte como si siempre hubieras pertenecido a esta tierra, dijo. Yo no pertenezco a mucho, respondió ella. Pero sé escuchar. Llegaron al arroyo, arrodillados sobre las piedras planas, el agua corría fría y rápida. Dileya ahuecó las manos, dejando que la corriente corriera a través de ellos. Zane se sentó sobre sus talones, observando cómo se curvaban sus dedos. Nada delicado, nada vacilante, capaz. Nunca pregunté qué habrías hecho si yo no hubiera aparecido, dijo. Dejó que el agua cayera de sus palmas. Habría caminado hasta que mis pies se cansaran. Tal vez hubiera encontrado un árbol bajo el que dormir. No hablas como alguien que se rinde fácilmente. Yo no, dijo, pero estaba cerca. El viento susurraba los sauces tras ellos. Zane se agachó, sacó una piedra del lecho del arroyo y la frotó entre el pulgar y el índice. ¿Encontraste algo más firme que lo que tenías?, preguntó. Dileya se volvió hacia él.
Creo que encontré a alguien que escucha cosas silenciosas. La miró, y las palabras se asentaron más profundamente de lo que esperaba. Eso no es algo que jamás me haya propuesto ser. Sonrió, no ampliamente, pero con sinceridad. Sigues siendo lo que eres. Caminaron de regreso lentamente, las botas dejando a Prince en la tierra blanda. El sol se había puesto hacia el oeste, proyectando oro a través de la álamos. Dentro, la cabaña olía a ceniza y a pan caliente. Dileya puso una hogaza en la mesa, la partió por la mitad y le dio un trozo. ¿Alguna vez piensas en lo que viene después?, preguntó sin mirarlo. Pienso en lo que aguanta, dijo Zane. Que no se desvanece con una tormenta. Ella asintió. Y si algo aguanta, lo conservas. Yo lo hago. Se sentó frente a él, cortando un pequeño trozo de pan. Entonces tal vez también construya ese espacio. Y tal vez no lo deje atrás cuando llegue el invierno. Zane le sostuvo la mirada. Me gustaría eso. Y por primera vez desde la tormenta, no parecía a alguien de paso. Parecía a alguien que regresaba no a un lugar donde había estado antes, sino a algo más estable, algo suyo. El tipo de calidez que no se apagaba cuando arreciaba el viento. La que se construye con las manos, la que permanece. Los días se alargaron y el viento se volvió más suave ahora, ya no con el aguijón del hielo. Dileya estaba descalza en el claro cerca de la cabaña, arrastrando un rastrillo por la tierra suelta. El dobladillo de su falda estaba oscuro de polvo, y sus manos estaban surcadas por las costuras secas del trabajo, pero su rostro reflejaba algo sereno. No alegría, todavía no, sino firmeza, como la quietud que llega después de que una tormenta ha pasado y ha dejado el mundo entero. Zane se acercó desde el borde de los pinos, cargando un haz de alambre de cerca sobre su hombro. Las puertas del oeste aguantan, dijo. Lo llevé hasta el barranco, asintió ella, ajustando el rastrillo entre sus palmas. Herví corteza de sauce esta mañana. Tus hombros han estado tensos desde que transportamos esa madera. Dejó el alambre junto al granero y se sacudió las manos. Si me miras tan de cerca, yo observo lo que importa. Zane se acercó un paso más. El cielo detrás de él se tiñó de un naranja tenue. Siempre hablas así de claro. Dileya se giró hacia él, rozándose la frente con el dorso de la muñeca. No, pero he vivido suficiente silencio para saber cuando la verdad es la mejor ofrenda. La miró por tras un largo momento, algo en su postura se relajó. He estado pensando, dijo. Ese terreno sobre el arroyo es tuyo si lo quieres. Ella ladeó la cabeza, insegura. ¿Y qué te quedarías? Miró hacia la cabaña y luego de nuevo a ella. El resto, y tal vez un lugar junto a mí, si lo necesitas. No habló de inmediato. El viento le alborotó el pelo y lo dejó caer sin inmutarse. No estás ofreciendo caridad. Ofrezco una vida, respondió Dileya en voz baja. No vine aquí buscando una. Lo sé, pero encontré algo. ¿Verdad? Tú sí. Dio un paso hacia él, lenta y segura, hasta que el espacio entre ellos fue nulo. Sus dedos buscaron su áspera palma contra la áspera palma de él, y él no se apartó. No volveré a correr, dijo ella. No tienes que hacerlo. Se quedaron bajo el amplio cielo de Wyoming, la última luz se posó sobre sus hombros. No hubo promesas, pero algo más fuerte se estableció entre ellos, ganado, vivido y en silencio. Esa noche se sentaron junto a la chimenea, con el fuego bajo, la silla de ella cerca de la de él. Ella remendaba el borde de una cortina con puntadas cuidadosas, y él alisaba un mango nuevo en el cuchillo. El aire dentro de la cabaña olía a resina de pino y pan horneado esa mañana. Dileya no levantó la vista cuando dijo, quiero volver a criar pollos, sin ánimo de lucro. Solo por la estabilidad, dijo Zane. Con la herramienta abajo. Te construiré un cochecito, asintió, con la mirada fija en el hilo que atravesaba la muselina. Y quizá una pequeña valla para el jardín. Tengo semillas guardadas de antes.
Yo cavaré la zanja. Sonrió lo suficiente como para arrugar el borde de su mejilla. Siempre respondes así. Sin dudarlo. Sé lo que quiero. Dileya se giró hacia él por completo. La aguja descansaba en su regazo. Entonces dilo. Él no se apresuró. Extendió la mano hacia ella, cálida bajo la suya callosa. Quiero esto, a ti y a mí. Una vida que no pida más de lo que podamos darle. Trabajo compartido, noches tranquilas, un techo al que ambos pertenezcamos. Ella lo miró largo rato, y lo que fuera que había estado conteniendo finalmente se suavizó. Entonces es tuyo. Soy tuya, y no hacía falta decir nada más. Se casaron 2 semanas después, solos los dos bajo el álamo cerca del arroyo donde las raíces se mantenían firmes y el agua nunca se secaba. Zane talló 2 anillos de asta de ciervo, pulidos y lisos. Ella llevaba el suyo en un cordón de cuero alrededor de su cuello, pegado a la piel. Él llevaba el suyo en el dedo meñique de su mano izquierda, sin quitárselo ni una sola vez. Durante ese primer verano, el jardín creció en hileras ordenadas detrás de la cabaña, y el corral se llenó de gallinas que cloqueaban como si siempre hubieran pertenecido allí. Construyeron juntos el cobertizo, no para almacenar, sino para tener sombra en el calor del día, un lugar donde pudieran sentarse con la espalda apoyada en los troncos y hablar en voz baja sobre lo que necesitaba atención para el próximo otoño. El maíz se alzaba alto y la cosecha llegó en abundancia. Dileya envasaba melocotones y frijoles, y Zane apilaba leña a lo largo del muro norte. Pasaban sus días con facilidad, sin necesidad de llenar el silencio, sin necesidad de explicar por qué se tomaban de las manos al anochecer. Cuando llegó el invierno, llegó suave, no por falta de nieve, sino porque el calor dentro de la cabaña nunca flaqueó. Se sentaban juntos en las largas noches, la cabeza de ella apoyada en su hombro, el pulgar de él trazando la curva de su muñeca. Y aunque nunca pronunciaron la palabra amor como si necesitara un nombre, la vivían en cada taza de café compartida, en cada mirada silenciosa a través de un campo surcado. Cada noche elegían dormir uno junto al otro. Sus pasados permanecieron con ellos, como todos los pasados, pero ya no nítidos. Solo formas suavizadas por el tiempo y la firmeza de los nuevos días. Juntos, construyeron algo que ninguno de los dos se había atrevido a soñar, un hogar que perduró a través de cada estación, un vínculo que jamás pidió más de lo que se le daba libremente. Y perduró mucho después de que el arroyo se congelara y volviera a pensar. Mucho después de que la última cerca fuera reparada y la última semilla sembrada. Perduró porque ellos lo hicieron así, con manos desgastadas por el trabajo y corazones ablandados por la confianza. Y en ese tranquilo rincón de Wyoming, donde el viento una vez aulló y ahora solo susurraba, Zane y Dileya vivieron sus días en paz, uno junto al otro, nunca más solos.